Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco, hablemos de economía, vamos a ver cuáles son las salidas profesionales de los estudios de economía y finanzas. Y para ello, pues en primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Carmen Gabaldón, soy consultora de cumplimiento normativo en Afin Compliance. Y bueno, como podéis ver un poco en la descripción que he puesto, pues estudié el doble grado de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Luego he hecho también un máster de acceso a la abogacía, pues un poco como complemento a estos estudios del doble grado que hice. Y desde 2020 hasta ahora estoy trabajando en Afin Compliance como consultora de cumplimiento normativo. Y ahora os explicaré también un poquito qué es. Os dejo también por aquí mi LinkedIn por si queréis echar un vistazo y mi correo electrónico. Objetivos un poco en la sesión de hoy. Pues daros una perspectiva general sobre qué son la economía y las finanzas y para qué se utilizan o por qué consideramos que son útiles. Cuáles son los conocimientos que se adquieren y qué habilidades se necesitan para trabajar de esto, de economía y de finanzas. Cuáles son las salidas profesionales que pueden tener estos estudios. Y bueno, contaros también un poquito cómo es mi día a día, de que yo me dedico un poco a algo relacionado con ello y daros algunos consejos bueno, yo creo que os pueden venir útiles en vuestra trayectoria profesional que estéis comenzando ahora. En primer lugar, bueno, qué son la economía y qué son las finanzas? Vamos a empezar por la economía, ¿vale? La economía es una ciencia social que se encarga un poco de estudiar cómo se va a hacer una asignación, cómo hacer una asignación eficiente de los recursos, ¿vale? Los recursos sabéis que en general son limitados. No tenemos, aunque nos creamos que sí, toda el agua del mundo, ni siquiera todo el oxígeno del mundo, no tenemos todos los alimentos del mundo y tenemos unas necesidades que necesitamos cubrir. Y nuestras necesidades, pues cada vez hay más gente en el mundo, cada vez somos más y hay que hacer una asignación eficiente y buena de esos recursos. Y si yo quiero manzanas y Juan quiere peras, pero yo tengo peras y Juan tiene manzanas, pues lo más eficiente es que nos las intercambiemos entre nosotros. Un poco por daros esa idea un poquito general, pues eso es a lo que se encarga, de eso es lo que se encargaría la economía, de decir, oye, pues si uno tiene una cosa que quiere otro y otro tiene una cosa que quiere el otro, pues vamos a ver cómo podemos intercambiar eso de una forma eficiente para que cada uno consigamos lo que queramos. ¿Vale? Dentro de la economía, para que lo entendáis un poco, habría dos grandes bloques. Por un lado, dentro de lo que es la economía, que es esta gran ciencia social, estaría la microeconomía y por otro lado la macroeconomía. ¿Vale? Son las dos grandes ramas dentro de esta ciencia que es la economía. La macroeconomía se encarga un poco del análisis de esta asignación a nivel más global, a nivel más entre países y más un poco entre relaciones de entidades grandes, como serían eso, pues, países, estados o grandes superficies. Y la macroeconomía se encargaría de este estudio, pero a nivel personal, de las personas de a pie, de oye, cómo yo interactúo con Juan en ese intercambio que os contaba de las manzanas y las peras. Em, y eso serían un poco como los grandes campos que tiene la economía, tanto ese campo un poco más global, más a nivel mundial, y ese estudio un poco más individualizado que hace la micro. ¿Y qué son las finanzas? Pues las finanzas sería dentro de esta gran ciencia social que es la economía, es una rama de la economía que lo que hacen es, pues bueno, todo esto que yo os contaba así un poco a nivel global y con esta idea tan simple de las manzanas y las peras de Juan y mía, pues se ha ido desarrollando en numerosos estudios, en numerosos análisis y nosotros este intercambio de ahora no lo hacemos yo dándole las manzanas a Juan y Juan dándome a mí peras o al revés, sino que lo hacemos a través del dinero que es como nuestro medio para intercambiar cosas y para conseguir cosas. Todo lo que nosotros obtenemos a día de hoy lo hacemos generalmente a través con dinero. Y entonces las finanzas son un poco esa rama de la economía que se encarga de ver cómo asignar el dinero, cómo hacer un buen uso del mismo o cómo lo podemos analizar. ¿Son importantes estas ramas, esta ciencia? Sí, pues porque básicamente porque si no, posiblemente la asignación de recursos que haríamos y si no le dedicásemos una parte de estudio a esto, el análisis y la asignación de recursos que haríamos sería bastante ineficiente y posiblemente no todos conseguiríamos lo que queremos.
Entonces son útiles, yo creo que sí. Y son importantes porque eso, porque cuando siempre hay un problema relacionado con falta de recursos en algún sitio o falta de algo, generalmente solemos tirar de las pautas y de los estudios y de los análisis que se hacen a través de la economía y de las finanzas. Además, en nuestro día a día, aunque nosotros pensemos que no, también lo utilizamos mucho, porque seguro que, bueno, igual todavía vosotros sois un poquito jóvenes para esto, pero seguro que tú tienes una hucha con el dinero que te dan en tu cumpleaños y tienes que decidir qué hacer con él. Y oye, tu dinero es limitado. A ti, tu tía posiblemente te haya dado 50 euros y no tengas más para gastar. Tú tienes que decidir qué hacer con esos 50 euros. Bien te puedes ir de cena o de fiesta con tus amigos y gastártelos completamente, o bien puedes decidir ahorrar una parte de esos 50 euros para el futuro y solo gastarte ahora 10 en irte a una merienda con los amigos. O bueno, pues puedes hacer diferentes usos de ese dinero que tú tienes limitado. Pues eso básicamente es aplicar las finanzas en la economía, porque tú ahí básicamente estás decidiendo qué es lo más útil para ti y qué es lo que más va a cubrir tus necesidades en este momento con respecto a los recursos que tú tienes ahora en este momento, que son limitados, que no es todo el dinero del mundo, que son solo los 50 euros que tienes por tu cumpleaños. Entonces, aunque parezca que no, es algo que nosotros utilizamos sin darnos cuenta mucho en nuestro día a día. Y entonces, merece la pena y de hecho, pues por eso hay carreras, por eso hay estudios, por eso hay mucha gente que se dedica a esto, porque pues en verdad es muy útil. De hecho, eso es lo que os voy a contar un poquito ahora. Las finanzas y la economía ahora en las universidades se dan por separado, ¿vale? Son dos grados diferentes. Lo que pasa es que es verdad que los dos grados están muy interrelacionados. Entonces, yo os quería contar un poquito, pues, qué es lo que vais a ver, qué es lo que vais a ver si decidís dedicaros tanto a las finanzas como a la economía, qué tienen de relación, qué habilidades adquirís o qué habilidades necesitáis y se potencian en esta carrera, ¿vale? Para que vosotros también entendáis un poco, pues eso, qué hacemos qué se puede esperar de estos grados que ahora imparten en las universidades, ¿vale? En cuanto a conocimientos, un poco, pues como os comentaba, la economía y quien decida estudiar un grado de economía, lo que es el grado de economía os va a dar una visión un poco más global, ¿vale? Vais a estudiar tanto los dos enfoques que os decía, los enfoques, vais a dar muchas asignaturas de macroeconomía y muchas asignaturas de microeconomía. Os vais a centrar mucho dentro de la carrera de economía lo que son los comportamientos, tanto a nivel individual, de yo como individuo, como en la sociedad. De, oye, pues en la sociedad qué ocurre y qué no ocurre. Aparte de eso, sí que es verdad que también os van a dar muchas pautas también a nivel numérico y cuantitativo y demás. Pero eso, que es un enfoque como que la economía, por daros un poco una visión y porque tengáis una idea un poco más general, intenta estudiar un poco lo que es más las conductas a nivel social. ¿Vale? De, oye, cómo reacciona la sociedad ante esto, cómo reaccionan los países ante lo otro, y os va a dar una visión como mucho más global a nivel social. Y las finanzas, en cambio, son un grado mucho más aplicado a la práctica, ¿vale? La visión es mucho más práctica. Dentro de lo que es el grado de economía, os van a explicar un poco más, pues oye, qué es la inversión, cómo puedo invertir mi dinero, qué clases de activos y de inversión hay, cómo se contabiliza, ¿vale? Contabilidad también nos van a dar mucho, cómo analizar y cómo medir el dinero y las diferentes métricas que hay con respecto al mismo. Entonces, es algo más aplicado y más práctico en el día a día. Entonces, ¿a quién le recomiendo yo el grado de economía? A quien tenga una perspectiva o sea un poco más académico. Le gusta un poco más lo que es la investigación, el análisis más social y quiera dedicarse un poco más a sus estudios de investigación. Aunque es verdad que, bueno, tanto con la economía como con las finanzas, luego os podéis dedicar, como os voy a enseñar un poco más adelante, a un montón de salidas profesionales. Y no es excluyente, es decir, porque tú ya estudies el grado de economía, no es que no te vayas a poder dedicar en nada a las finanzas, porque las finanzas, como os contaba al inicio de la presentación, son una rama de la economía. Entonces, al final, si tú has estudiado economía, yo de hecho estudié el doble grado en Derecho y Economía y me estoy en el sector financiero. Entonces, que tú te dediques o decidas estudiar un grado u otro no te limita, ¿vale? Porque es un grado, son genéricos y entonces os van a dar las habilidades técnicas que yo os contaba, que os cuento o sea, que os voy a contar en esta presentación. Pero es verdad que, pues bueno, pues mi idea sería pues, recomendaros eso a los que tengáis un poco más una visión o queráis adquirir esa perspectiva un poco más académica, dedicados a la economía, y quien queréis tener una perspectiva un poco más práctica o quizás que queréis una carrera un poco más aplicada y donde ya empecéis a ver un poco qué es lo que voy a hacer luego en mi día a día,
pues que directamente os cojáis finanzas, porque ya os digo, es más aplicada y más completa en cuanto a nivel financiero. En cualquier caso, ¿qué habilidades técnicas vais a adquirir? Y esto ya os digo que en cualquiera de las dos carreras os va a dar, porque, o sea, aunque las asignaturas difieren un poquito y el enfoque es un poco más parecido a lo que yo os contaba, en todas ellas vais a adquirir habilidades analíticas. Os van a enseñar a hacer gráficos, a visualizar, a plasmar la información de una forma que sea fácil de entender, que vosotros la comprendáis, que os sirva para poder dar resultados y para poder dar información al resto. Vais a adquirir muchas habilidades matemáticas, que eso es muy útil, pero ya no es solo en economía ni en finanzas, sino en cualquier cosa a la que os dediquéis. Siempre viene bien saber matemáticas, aunque no guste mucho. Os van a dar pautas para resolver problemas, que es un poco la idea en general, y yo creo que para lo que cualquiera decidimos estudiar un grado de, oye, voy a tener unas necesidades y unos problemas que voy a tener que resolver y cómo es la forma en la que lo tengo que hacer. Os van a dar también pautas de comunicación y pautas comerciales. Vais a ver que en cualquier carrera, yo creo que de muchas universidades, la idea es que habléis, que aprendáis a hacer presentaciones, como la que os estoy haciendo yo ahora, que aprendáis a expresaros con el resto cuando tengáis que dar una presentación, cuando tengáis que impartir una clase a alguien, cuando tengáis que hablar con un cliente, y entonces yo creo que eso viene bien. Gestión del tiempo es un mogollón, ya os lo digo, desde que entréis en la carrera, pero eso porque posiblemente vais a tener un montón de trabajos, junto con exámenes, junto con ir a clase, junto con si encima algunos son muy proactivos y os queréis dedicar a otra cosa a la que os guste y que os llame la atención y que no tenga nada que ver con vuestra carrera, yo qué sé, teatro, música, lo que sea. Pues eso al final vais a tener muchas necesidades de tiempo que cubrir y poco tiempo, porque el tiempo al final también es un recurso limitado. Entonces, pues, qué mejor que la carrera de economía, la carrera de finanzas para dedicaros a ello. Trabajo en equipo, que eso, pues yo creo que es algo fundamental en este día a día. O sea, no trabajamos solos, nunca, jamás. De hecho, vosotros en el instituto posiblemente ya tengáis que hacer muchos trabajos en equipo. Y es fundamental aprender a trabajar con otra gente. Además que siempre yo creo que es algo útil, que siempre nos aporta mucho, porque al final conoces métodos de trabajo de otras personas, conoces enfoques o perspectivas que tú igual no habías considerado en ese momento. Entonces, eso es algo fundamental y bueno, la adaptación constante, pues eso por supuesto. O sea, de hecho, el COVID, que vosotros lo habéis vivido de lleno, creo que es la mejor muestra de ello. Eso fue una herramienta, o sea, que nos permitió adaptarnos y nos permitió cambiar muchísimo nuestra forma de trabajo. Posiblemente la presentación que yo estoy dando ahora a través de Zoom hubiese sido mucho más complicada antes del COVID, porque no estábamos acostumbrados a hacer presentaciones a través de un ordenador. Todo solía ser mucho más in situ, mucho más en persona, y al final pues esto nos ha permitido, nos ha dado un abanico mucho más amplio, nos ha permitido acceder a un mogollón de presentaciones y a un mogollón de charlas que hasta entonces no teníamos. Pues o sea, eso al final, esa adaptación constante, pues también la ibas a recibir en la carrera. Pero os digo que estas habilidades en general, no solo en los grados de economía y de finanzas, en cualquier grado, en cualquier estudio universitario, en cualquier formación profesional que impartáis, posiblemente estas habilidades las vayáis a ver. Las matemáticas y las analíticas igual sí que son un poco más enfocadas a estudios más de ciencias en general, ciencias sociales y ciencias genéricas, pero el resto yo creo que son habilidades que en cualquier formación, ya incluso posiblemente en la formación en vuestros estudios que estéis cursando ahora, en secundaria y en bachillerato, ya estéis dando pautas y demás y estéis empezando a desarrollar estas habilidades. Porque ya os digo que en vuestro día a día, trabajando de lo que sea, vais a tener que hacer una buena gestión del tiempo, una gestión eficiente, vais a tener que trabajar en equipo porque los trabajos lo requieren, en casi todos los trabajos requieren que trabajes con otras personas y vais a tener problemas que vais a tener que solucionar, porque para eso os contratan, para eso vais a trabajar. Básicamente, pues, vuestro trabajo va a consistir en hacer una serie de tareas que están enfocadas a resolver problemas o cuestiones que no están del todo bien. Entonces, independientemente de que esto también lo vais a recibir en los grados de economía y de finanzas, pues eso, que tengáis en cuenta que en cualquier grado que elijáis vais a desarrollar estas habilidades. Y luego ya, por contaros también un poco y por qué entendáis, vale, y si yo me dedico a la economía, elijo estudiar economía, elijo estudiar finanzas o elijo estudiar algo relacionado con las mismas, ¿a qué me puedo dedicar? Pues aquí os he puesto algunos ejemplos, pero es que hay un montón. O sea, tenéis un montón de salidas y lo que os comentaba, no os penséis que porque ya elegí, jo, es que he elegido finanzas, ya no me voy a poder dedicar a nada que tenga que ver con la macroeconomía o a nada que tenga que ver con la microeconomía. No es verdad. O al revés, yo es que he elegido economía, pues que ya no me voy a poder meter a trabajar en el sector financiero. Tampoco.
Tened en cuenta que los grados, aunque oye, os dan ya nociones un poco más concretas en una cosa o de otra, son formaciones que suelen daros, aunque parezcan que son muy específicas, suelen daros muchos conocimientos genéricos, muchos conocimientos generales. Y lo que hacen básicamente es formaros un poco más en esas habilidades y en esas metodologías de trabajo que igual todavía no tenéis tan desarrolladas o que no acabáis de desarrollar tanto en lo que son vuestros estudios de secundaria, pero que luego, pero son muy genéricos. Entonces luego tenéis la posibilidad de, aún habiendo acabado cualquiera de estos grados, especializaros en alguna materia que vosotros, yo que sé, imaginaos que estéis estudiando economía, pero eso a mí me pasó. Yo estudié economía y yo tuve una asignatura solo de finanzas, del sistema financiero. ¿Quién me iba a decir a mí que yo acabara trabajando en el sector financiero específicamente? Yo no trabajo ni con macroeconomía ni de microeconomista. O sea, yo trabajo en el sector financiero. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, yo al final adopté esas nociones básicas en la carrera, en el grado, y luego pues acabé trabajando en el sector financiero y me estoy especializando muchísimo más en el sector financiero. Entonces no son excluyentes. Pero bueno, sí que es verdad que por poneros algunos ejemplos de estas carreras, pues obviamente si has estudiado economía vas a poder ser economista. Si has estudiado finanzas también, porque luego te puedes hacer un máster en economía y puedes entrar a través del grado de finanzas y de ser economista igual que una persona que ha hecho su grado de economía. Pero bueno, puedes ser analista financiero, que ¿qué es básicamente un analista financiero? Una persona que, oye, que se va al sector financiero, a eso, a la bolsa y a estas cosas tan complejas que salen muchas veces por la tele y hace un análisis del mismo. Y te dice, oye, es que los mercados van fatal, oye, va muy bien, porque es que ahora con todo el boom este que está habiendo de las bitcoins y de las criptomonedas y demás, pues se está haciendo aquí está habiendo un crecimiento de los mercados enorme. Solo hace un analista financiero. Tú, con economía, con finanzas o con cualquier carrera relacionada con ello, vas a poder hacerlo. Vas a poder ser asesor o gestor financiero. ¿Quiénes son estos? Pues a ver, yo os he puesto un ejemplo muy simple con vuestros 50 euros de vuestra tía. Pues imaginaos ya cuando tengáis mucho dinero en el banco y tengáis ahorrado un montón, posiblemente vosotros, si no os dedicáis a esto, no vais a tener tiempo para ver qué hacer con ese dinero. Pues un asesor o un gestor financiero lo que hace es, oye, déjame a mí tu dinero y yo te ayudo un poco, que yo conozco de esto y me dedico a esto, te ayudo un poco a ver qué hacemos con él y cómo lo gestionamos para que os dé rentabilidad y consigáis dinerito extra que os va a venir muy bien. Te vas a poder dedicar a temas de contabilidad y de auditoría. ¿Qué es esto? Oye, ¿cómo no contabilizo bien mi dinero? ¿Cómo voy analizando bien a qué se destina o a qué no se destina, qué se hace todo correctamente? Pues eso se dedica a los contables y los auditores. Compliance, que era un poquito a lo que me dedico yo. ¿A qué me dedico yo? Pues yo, como estudié Derecho y Economía, que es un poco, es economía, pero además también tiene esa parte un poco más regulatoria y más legal y más fea, que muchas veces a la gente que estudia economía y finanzas no le suele gustar mucho. Yo, como hice el doble, pues sí que me llamó un poquito más. Yo básicamente me dedico a estudiarme muy bien la norma y decirle a la gente que no tiene ni idea de ello, pero que está en el sector financiero y económico, de, oye, la norma a ti te permite hacer esto o no te permite hacer lo otro. O, oye, tienes que cumplir con esto porque no lo estás haciendo bien. Yo básicamente soy un poquito ese pepito grillo que les dice a todos qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer para cumplir con la norma y para hacer las cosas bien. Vas a poder dedicarte también a temas relacionados con análisis de riesgos, que esto es un poco, bueno, para la gente que igual es un poco más analítica y a la gente que le gusta un poquito más esa parte más cuantitativa de números y demás, ese bloque de análisis de riesgo le suele alucinar. Yo es verdad que como soy también un poco más mezcla de legal, a mí se me hace un poco más por este mundillo. Te vas a poder dedicar a política, a marketing y comunicación corporativa. Muchas veces dices, oye, es que estudio economía. ¿Yo me puedo dedicar luego a algo de marketing? Claro que sí. ¿Cuántos puestos y cuánta gente se necesita ahora para llevar las redes sociales de bancos, de entidades financieras? Que, oye, tú muchas veces te metes en Instagram y te aparecen posts o publicaciones del Banco Santander. Nosotros mismos en AFI, yo os animo a que lo hagáis, tenemos un Instagram, tenemos un LinkedIn, tenemos mogollón de redes sociales. Eso es mucho mejor que lo lleve una persona que ya sabe de economía o que sabe de finanzas que lo lleve igual solo una persona que ha estudiado marketing o publicidad. Entonces, muchas veces viene muy bien conocer esto porque también te da esa perspectiva de, oye, pues si yo estudio economía, pero me encantan las redes sociales y yo creo que puedo aportar un montón ahí, pues posiblemente te puedas dedicar a marketing si te gusta, claro que sí. Docencia e investigación, esta también es una salida súper buena. Bueno, de hecho, posiblemente vuestros profesores de economía sean economistas o hayan estudiado finanzas. Y son gente que, oye, al acabar la carrera dice, me quiero dedicar a dar clase.
Yo creo que mi vocación es enseñar a la gente y enseñar lo que yo he estudiado. Y lo voy a hacer muy bien. Pues oye, claro que puedes dedicarte luego a eso, aunque no hayas estudiado magisterio. Investigación, pues para eso, perfecta la carrera de economía. Yo os lo digo, si ya tenéis claro que luego vais a querer hacer un doctorado porque vais a querer ser doctores y demás, meteos a economía. Es la carrera clave para eso. Economía, un máster en economía y luego ya hacéis vuestro doctorado. Y lo único, tened en cuenta, y esto lo digo también un poco desde la experiencia y conociendo un poco el sector, la investigación es algo que cada vez, o sea, es algo que por mala suerte aquí en España no hay mucho trabajo. Si tenéis pensado luego iros fuera, iros a otros países europeos que sí que dedican un poco más de fondos a investigación, mejor. Si no, aquí en España es un poco complicado, ¿eh? Yo os lo digo. Y bueno, y emprender, esto siempre lo podéis hacer desde cualquier carrera. Aquí, mi recomendación personal, que lo hagáis después de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, salvo que tengáis una familia con muchos recursos, es algo que recién salido de la carrera es difícil llevar a cabo porque lo que no tienes son recursos. Entonces, y porque igual a lo mejor no tienes muy claro cómo hacerlo bien, no te faltan conocimientos, entonces trabajad de algo parecido o de algo que no tenga nada que ver, pero que os permita adquirir muchos fondos. Y ya luego cuando llevéis 2 o 3 años trabajando y ya tengáis fondos y ya tengáis cierta estabilidad financiera, entonces emprendéis o hacéis algo que os guste, ¿vale? Y bueno, aquí os ponía también para que lo vieseis, pues que es verdad que dentro de las carreras más estudiadas y más demandadas, como podréis ver, muchas están relacionadas con las ciencias sociales. Eh, Contabilidad, administración de empresas, derechos, se suele estudiar mucho. ¿Por qué? Un poco por lo que os contaba. Son carreras, si os fijáis aquí, en las carreras más estudiadas, son carreras muy genéricas, muy amplias, que os dan básicamente lo que os contaba, no conocimientos específicos en algo. Eso ya lo vais a adquirir después, aunque penséis que que vais a tener que aprender mucho, que estudiar mucho en la carrera, igual que ahora en el instituto, centraros mucho más en eso, en adquirir capacidades, en ver cosas que podéis potenciar vuestras, en un poco más esas habilidades técnicas que lo que son los conocimientos y los estudios per se. Porque es que eso ya luego en vuestro día a día en el trabajo lo vais a obtener. Entonces, para mí, sobre todo si no tenéis muy claro qué queréis hacer, cuanto más amplia y más genérica sea la carrera, mejor. Ya luego os especializaréis. No tenéis ninguna prisa por hacerlo ahora. Y bueno, y en cuanto a empleos más demandados, pues sí, es que hay mucho trabajo de esto. O sea, mirad simplemente, no os las he puesto todas, ¿eh? Pero todas las salidas profesionales que tenéis con respecto a esto. O sea, no sabéis la cantidad de puestos de trabajo. Yo que estoy en LinkedIn y que sí sigo un poco más lo que son las bolsas de empleo y demás, la cantidad de ofertas de trabajo que salen de asesor o gestor financiero, de analista, de análisis de riesgos, de compliance. Bueno, nosotros buscamos gente constantemente y no es fácil encontrar a gente que sepa de esto. Entonces, trabajo hay mucho, posiblemente de lo que menos haya es de lo que os comentaba de investigación. La administración pública también está ahora muy demandada y no hay tantas ofertas. De marketing igual pasa lo mismo, hay un montón de trabajos. Entonces, son salidas, pues son carreras que, bueno, que es verdad que dentro de lo malo, si os metéis a estudiar esa carrera, tenéis trabajo. Y son trabajos que generalmente la remuneración suele ser bastante buena, es decir, te suele dar para vivir y vivir normal y vivir acomodado. Entonces, ¿es cómodo estudiar esto? Pues si no tienes muy claro qué hacer, son carreras muy generalistas que no te cierran a nada y que te permiten acceder a un mogollón de puestos que hay ahora mismo en el mercado y que no están mal remunerados. Entonces, son una buena opción para quienes os las estéis planteando. Yo os animo a que si os llama un poco la atención o no tenéis muy claro qué hacer, pues que os enfoquéis en alguna de estas carreras que además ponen aquí que son las más estudiadas, porque luego podéis tener bastante trabajo de ello. ¿Vale? Pero bueno, ahora ya os cuento un poco más en mis consejos y demás que os voy a dar a continuación, ¿vale? Por contaros también un poquito sobre mi experiencia, por qué estudié lo que estudié, qué he hecho después, cómo he acabado donde estoy y demás. Yo era una persona que, bueno, yo hice mi secundaria, hice mi bachillerato. ¿Y quién era Carmen en esa época? Pues Carmen era una chica, yo sacaba muy buenas notas, siempre. En ese momento todos mis profesores me recomendaban que yo fuese a un bachillerato de ciencias. A mí me veían como una ingeniera top. Iba a ser una ingeniera buenísima, que además iba a ganar mucho dinero, tenía que enfocar algo así. Y a mí es verdad que me gustaba mucho, me encantaban las matemáticas, me encantaba también la física y la química. Era muy buena, además, se me daba muy bien. Toda esta parte de los numeritos, de los problemas y demás, fenomenal. Y me encantaba hacer matemáticas y tal. Pero es que a la vez yo era también muy buena porque, oye,
yo iba a clase de historia y me encantaba la historia. Geografía, buah, es que esas visiones, la parte del clima, toda la parte de los terrenos y demás, también me encantaba. La historia me encantaba ver todos los temas de guerra civil, de guerras mundiales que había habido. Me encantaba la lengua, leía un montón, me encantaba la literatura. Entonces yo dije, pero es que esto de dedicarme solo a ciencias no me gustaba tanto, era como dejaba una parte que también me gustaba mucho, muy, muy coja. Entonces yo, contra todo lo que me decían mis profesores, decidí meterme a la ciencia un poco más de hecho yo, mi bachillerato fue un poco mezcla, porque creo que ahora nos permiten hacer eso, pero yo en su momento me acuerdo que hice, cuando te daban a elegir optativas, yo hice latín, porque me encantaba latín, me encantaba la parte de la mitología, me encantaba toda la parte de clásica. Entonces yo hice latín, pero también hice economía porque me llamaba un montón la atención y a mí me encantaba, o sea, yo veía las noticias en casa y había muchas cosas que a mí se me escapaban. Y yo decía, quiero dar economía porque creo que hay muchas cosas que dicen por la tele que yo no entiendo muy bien y quiero saber un poco más sobre esto. Y luego también hice matemáticas aplicadas, porque pues no quería tampoco dejar esa parte numérica. Entonces, yo era una persona muy mezcla en general. Me gustaba mucho la parte cuantitativa y la parte más analítica, pero también me encantaba la parte más teórica, más de conocer y de estudiar y de saber. Entonces, como no tenía tampoco muy claro qué quería hacer, no tenía una vocación clara, no... Yo es que si yo tenía compañeros que ya me decían, es que yo quiero ser médico. Pues oye, es que no hay nada más claro que tener que querer ser médico. Oye, es que yo ya sé, a mí me encantan los niños, yo quiero ser profesora. Pues oye, fenomenal, pues tú vas a ser profesor. Yo no tenía ni idea, la verdad. O sea, yo decía, es que a mí me gusta todo. Yo era una persona a la que le gustaba aprender, le gustaba saber, y sí que es verdad que posiblemente lo que me hizo decantarme por esta carrera fue porque yo veía muchas cosas por la tele, yo veía a los políticos, yo veía hablar de los mercados y de tal, y yo decía, es que no me gusta no saber de esto, y yo quiero aprender más, y yo quiero saber un poco sobre esto. Entonces, por eso mm, decidí un poco meterme a esta carrera, porque dije, oye, yo creo que pues eso, me va a dar un poco esos conocimientos genéricos que quiero obtener, y, y voy a ver qué me encuentro aquí. En su momento, fijaros, me tiraba mucho más la parte de derecho que la de economía, pero más que nada porque yo decía, yo creo que en derecho voy a aprender un montón, voy a tener... Es verdad que cuando me metí en la carrera yo dije, por eso también me la cogí con economía, y dije, uff, derecho me han dicho que es mucho de estudiar, y es verdad, yo os lo digo, en derecho estudias mucho. No tiene tanto la parte esa aplicada de problemas y demás, y digo, yo creo que como estudio solo derecho, se me va a hacer un poco bola la carrera. Entonces dije, pues mira, economía, que yo creo que es algo que además, pues eso, me va a permitir conocer muchas cuestiones que hay ahora en la sociedad y muchos temas que se tratan y que ahora se me escapan, y derecho. Y yo, pues bueno, decidí hacerlo en la Universidad Carlos III de Madrid, porque yo no soy de Madrid, yo soy de un pueblo de Albacete, y también un poco lo que buscaba con esos estudios universitarios, aparte de que, bueno, pues sí, la carrera estuviese muy bien y tal, era un poco salir de la zona en la que estaba ahora. Yo quería irme a otro sitio totalmente diferente, conocer un poco que había en otras ciudades, tener un poco esa, pues eso, esa visión un poco más de ciudad, yo que vengo de un pueblo, pues ver un poco qué se cuece por allí y cómo me iba a mover yo en una ciudad, y por qué no aprovechar para hacer más viajes, conocer a gente de otros sitios. Entonces, pues por eso me lancé a hacer Derecho y Economía en Madrid. Durante la carrera, es que durante la carrera, si queréis os miento, me arrepentí de haber elegido esa carrera. Primero, mogollón de veces. Yo dije, ¿en qué momento me habré metido en un doble grado? Que los grados de normal son 4 años y yo me voy a tirar aquí estudiando casi 6. Y si volviese ahora, pues posiblemente, aunque me gustó mucho mi doble grado, elegiría uno de los dos grados. Porque, un poco por lo que os contaba. Porque, oye, reduces más tu tiempo de estudio, en vez de casi 6 años que estuve yo, estas 4, y luego es que te puedes dedicar a un montón de cosas y te puedes reenfocar y reubicar en cualquier momento. Entonces, eh, yo me hubiese cogido un grado en lugar de dos. ¿De qué más me arrepentí? Bueno, en su momento quise haberle hecho caso a mis profesores. Yo dije, ¿en qué momento me fui yo a ciencias sociales y no me quedé en ciencias? Porque ahora a lo mejor me hubiese gustado más estudiar una ingeniería de caminos y hacer carreteras que dedicarme a esto. Pero bueno, la verdad es que luego en su momento también lo pensaba y dije, porque es verdad que yo soy una persona más social. Igual a lo mejor el que es ingeniero o el que se dedica un poco más a la parte de ciencias, suele ser un poco más ratilla de laboratorio, como le digo yo. Y lo digo desde la experiencia porque mi pareja se dedica a esto. O sea, mi pareja es físico. Entonces, son gente que igual a lo mejor son un poco más suyos. Y yo soy una persona a la que no, que sí que le gusta estar un poco, hablar con la gente, interactuar, que me cuenten. Entonces,
pues sí, a lo mejor esa carrera no me hubiese, o sea, me hubiese gustado lo que es la parte de estudio, pues sí, pero luego a lo mejor lo que es el trabajo no me hubiese gustado tanto. Me gusta más el trabajo que tengo en mi día a día, que yo trato con clientes todos los días, llamo por teléfono, escribo correos y es un poco más aplicado, que no es tan analítico y tan de investigación y tan de estudio. Entonces, pues bueno, durante la carrera pues posiblemente os pase muchas cosas de esa. De hecho, yo conozco a mucha gente que empieza una carrera y acaba otra. Tengo un amigo que empezó en filología francesa y que acabó cambiándose a química, y ahora es químico. Entonces, bueno, y es químico y de hecho es químico y después de ser químico no se dedica a ser químico, se ha hecho profesor de instituto. Entonces, para que veáis todo lo que os puede cambiar en estos años la mentalidad. Y luego ya dentro de mi carrera, pues bueno, yo pensé, me gustaba mucho la parte de Hacienda, yo quería ser inspectora de Hacienda. Luego no me convencía del todo, también me pensé en judicatura, quería ser jueza. Luego también me gustaba mucho la empresa privada y yo decía, ¿y por qué no me dedico más a la parte pero yo me quería ir a grandes empresas, yo me quería ir a un Repsol a trabajar. Y luego, pues estuve haciendo unas prácticas en el Banco de España. Y entonces me encantaba el Banco de España, me encantaban las prácticas que estaba haciendo ahí y yo me quería dedicar a eso. Y lo que son las cosas, después de esas prácticas me cogieron para trabajar en AFI Compliance, en una cosa que se llamaba cumplimiento normativo. Y yo me acuerdo de llegar a a la entrevista que tuve con la que ahora es mi jefa, el primer día, y me dijese, ¿tú sabes lo que es Compliance? Y yo, abiertamente y sin ningún tipo de tapujos, le dije, no tengo ni idea. O sea, ni idea. Y me dijo, bueno, pues no te preocupes, que aquí te lo vamos a explicar en tus prácticas. Y si te gusta y te gusta un poco el enfoque que te vamos a contar y de lo que vas a trabajar aquí, pues seguirás para adelante y si no, pues bueno, ya buscas otra cosa. Y me gustó pues porque por lo que os contaba un poco, porque yo siempre he sido una persona que no he tenido muy claro qué quería hacer con mi vida, no me gustaba nada en concreto, me gustaba todo, porque he sido muy curiosa y me gustaba mucho aprender. Estudié Derecho y Economía y yo lo que tenía claro es que después de estudiar 6 años no me iba a dedicar solo a una de ellas, porque me parecía súper mal dejar la otra carrera de lado totalmente. Y me metí a hacer compliance, que me gusta porque, oye, yo sigo viendo regulación, que es algo que estudio mucho en la carrera, veo leyes, veo normativa todo el rato, pero lo hago un poco con un enfoque un poco más aplicado, que me gusta más. Lo aplico a lo que es la parte al sector financiero, porque toda la normativa con la que yo trabajo en mi día a día está enfocada al sector financiero y lo hago un poco más aplicado, se lo cuento a la gente, se lo cuento a mis clientes y les digo, oye, pues tú tienes que hacer esto así porque la norma te lo dice y entonces cuando tú trabajes en esto y hagas esto y lo otro, lo tienes que hacer de esta forma. Entonces, como no es algo tan de trabajar yo para mí, sino de contárselo a otra gente y de explicarlo, pues me gusta por esa parte bastante el trabajo que hago. También os digo, caí en estas prácticas, me gustó lo que hacía y decidí continuar en ello. Igual a lo mejor caigo en las prácticas y en prácticas de otra cosa y también me gusta y me acabo dedicando a otra cosa totalmente diferente y hubiese sido igual de feliz que soy ahora en mi puesto de trabajo. Entonces me dejé un poco llevar. Y al hilo de esto, pues luego ahora los consejos que os voy a dar es que muchas veces no tienes por qué tener claro nada. Que está bien plantearte objetivos, pero también tienes que dejar un poco que todo vaya fluyendo, ir viendo un poco qué te sale, qué no te sale, qué oportunidades tienes. Igual a lo mejor ahora estoy contenta y también os digo, hablo con vosotros de aquí a 3 años y estoy en otra cosa totalmente diferente porque me ha cambiado la mentalidad y yo qué sé, y de repente he querido irme a una panadería, volver a mis orígenes y volver a mi pueblo y hacer algo un poco más tranquilo, porque ya me he cansado de este mundillo, que es verdad que nuestro trabajo en el día a día es un poco es un poco activo y requiere, pues eso, es muy demandante y requiere que hagamos muchas cosas. Pues a lo mejor quiero llevar una vida un poco más tranquila y quiero encontrar un trabajo que sea más relajado. Mm, aquí ya os digo, es un poco lo que os vaya saliendo. Consejos que os doy, que a mí me hubiese gustado que me diesen. Lo primero de todo, no hay decisiones erróneas. Tú decides en base a lo que tú tienes y a lo que tú piensas en el momento en el que tomas la decisión. Que esté bien o que esté mal, que te puedas arrepentir luego de cosas o no. Mm, Sí, pero es que siempre estás a tiempo de rectificar. O sea, yo tengo 28 años, que eso no os lo he dicho, pero es que me queda un mogollón de tiempo para decir si quiero hacer otras cosas, si no quiero hacer, si me he equivocado, si no. Entonces, erróneo, no. Tú haces lo que en ese momento te apetece, lo que te llama la atención o lo que crees que puede ser mejor para ti. Y luego si piensas otra cosa, pues siempre estás a tiempo de cambiar o de rectificar, pero porque en ese momento piensas otra cosa. Entonces, no os torturéis con eso, dejáis un poco fluir y no pasa nada. O sea,
os va a determinar la vida que de repente en vez de estudiar economía estudiéis finanzas porque luego vais a querer ser economistas? No, o al revés, porque estudiéis economía y luego queréis ser financieros. No, 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 en absoluto. Entonces, lo que os haga en ese momento, si no os cogen en la carrera en la que queríais, tampoco pasa nada, porque oye, luego puedes rectificar, o luego igual a lo mejor cuando empieces esa carrera te das cuenta de que, oye, pues sí que me gusta y pensaba yo que no me iba a gustar. Entonces, tranquilos. Importante también, lo que sí que os recomiendo cuando empecéis a estudiar, busca el balance y el bienestar. Esto es fundamental. Seguro que vuestros profesores os van a decir, no, pero es que tenéis que estudiar mucho, es que tal. A ver, tenéis que estudiar, pero tenéis que disfrutar. Y tenéis que vivir y tenéis que tener tiempo para salir con vuestros amigos, tenéis que tener tiempo para hacer deporte y cuidaros, porque eso también es fundamental. Porque, oye, si no duermes, si no te alimentas bien, si no haces deporte, vas a estar cansado, vas a estar de mal humor, vas a estar deprimido, no vas a estudiar igual, no vas a querer hacer las cosas con la misma energía, con las mismas ganas, que al final va a ser contraproducente. Entonces, ahora mismo eso a mí me parece fundamental. Tenéis que tener tiempo para todo. Y si no tenéis tiempo para todo y es por culpa de lo que tenéis que estudiar, pues oye, igual tenéis que plantearos el estudiar un poquito menos. Yo lo hice una persona que yo estudiaba un montón y que era muy aplicada y muy buena en lo mío y saqué muy buenas notas, ¿eh? Pero yo creo que todo eso, o sea, que es fundamental lograr un poco ese equilibrio. Importante también, y bueno, y esto también un poco por la parte que me toca, ser curioso y proactivo con lo que te llame la atención, pero con todo, o sea, me refiero, yo en la carrera, porque quería conocer gente y porque siempre había dicho que me gustaría en algún momento probarlo, hice teatro. Yo antes de, cuando estaba en el instituto, estudié música y de hecho eso me vino súper bien porque yo tocaba en una banda de música muy grande y conocía a un montón de gente y eran mis amigos de entonces. Yo salía de fiesta con esa gente. Entonces, me permitió conocer a un montón de gente y era algo que a mí me llenaba. Y me llenaba aparte de luego ir al instituto y estudiar y de ir a la carrera y estudiar un montón. Y yo necesitaba hacer otras cosas. Entonces, buscad siempre cosas que os llamen la atención y hacedlas, si podéis. O sea, si podéis os llama la atención algo, pues probad. Y si no os gusta, pues lo dejáis. Yo ya no hago teatro. Porque, oye, pues en su momento me llamaba la atención y me gustaba, pero ahora, por ejemplo, me gustan más otras cosas. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho cuando salgo de la oficina hacer deporte, me encanta el pilates. Entonces, pues suelo dedicar gran parte de mi tiempo libre a eso. Ahí ya lo que vosotros consideréis, pero no dejéis de hacer cosas que os gusten o que os llamen la atención porque estáis haciendo una carrera, porque tal. Probad y ved otras opciones que nunca sabes que te pueden deparar. Importante también, analiza tus habilidades y potencialas. Yo creo que es importante que hagáis ese esfuerzo de, oye, ¿y quién soy yo? ¿Quién es Carmen? ¿Qué le gusta a Carmen? O sea, ¿qué me gusta a mí? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me metí a derecho tal y me decía todo el mundo, tú, abogada, es que te pegas en una abogada buenísima. Y yo decía, válgame el señor, como me tenga que dedicar yo aquí a estar todo el día redactando demandas, menudo aburrimiento. O sea, de verdad, yo decía, qué aburrido, no puedo, no. Y jamás sería, bueno, nunca digas nunca porque luego nunca sabes, pero yo decía, abogada, uff, qué pereza. No, no me llama la atención. No me gusta, no es algo que vaya conmigo. O yo qué sé. Yo, por ejemplo, mi hermana es la antítesis a mí, ella se dedica al marketing y le encantan las redes sociales, es súper creativa, te hace unos diseños súper... Y yo decía, es que no soy nada creativa, lo siento. O sea, es que se me da muy mal, no tengo imaginación, no tengo ideas, entonces no es algo que a mí me llame la atención. Ahora, a mí el Excel y esas cosas me encantan. A mí esto de numeritos y de clicarte que te lleva a otra fórmula y tal, a mí eso me encanta ver gráficos y explicarlos y contar y mira y cómo sube y cómo baja. Pues oye, esa es Carmen. Pues oye, voy a intentar dedicarme a algo que igual esté un poco más relacionado con eso, ¿no? Porque es algo que me gusta y que se me da bien. Que hago también mucho en mi trabajo y que se me da muy bien, pues eso, el estar con la gente. Soy una persona que gestiona muy bien en general. Se me da muy bien eso de gestionar tiempo, de organizar, soy muy organizada yo en mi día a día. Entonces es algo que me viene muy bien para el puesto de trabajo al que me dedico. Pues haya encontrado algo que se me da bien. Y yo creo por eso, ¿por qué os lo digo? Porque luego es satisfactorio. Porque como es algo que se te da bien, tú estás cómodo y estás contento y lo haces bien. Entonces, oye, pues, pues si es algo que te sirve para que tú estés más cómodo en tu trabajo, pues bien, pues por eso os digo que es importante que os analicéis vosotros y que veáis. Y a lo mejor dices,
pues no soy nada bueno en esto, pero es que quiero ser bueno en esto. Pues oye, inténtalo también, aunque no sea tu mayor habilidad. Yo ahora os he dicho que me gusta mucho Pilates, ¿vale? Pues yo en educación física siempre he sido la asignatura que menos me gustaba y suspendía. Y flexibilidad, ninguna. Siempre se reían de mí, porque era la típica que no podía tocarse la punta de los pies con las manos. Y ahora lo hago y no lo hacía. Por eso, pero analizaros internamente, ven en qué sois buenos, en qué sois malos, qué os gusta más de vosotros y qué no. Yo creo que eso es algo fundamental. Esto conoce experiencias prácticas y busca mentores. Yo creo que esto siempre viene bien. Yo creo que viene bien que gente como yo, que ya ha pasado por vuestra situación, os cuente dónde está ahora y qué hizo, qué no hizo. Pero gente como yo, vuestros padres, vuestros tíos, vuestros profesores, mm, gente que conozcáis que es un poco más mayor que está estudiando ahora, hablad con la gente, eso siempre viene muy bien aunque seáis vergonzosos, ¿eh? Yo creo que eso es algo que os puede perjudicar a la larga, porque viene muy bien conocer otras opiniones y que os digan otras cosas. Y la gente en general siempre está dispuesta a hablar y a contarte, entonces aprovechadlo. El punto 6 un poco esto lo que os contaba. Está bien tener objetivos y oye, marcarte tus propios objetivos y tus propias metas personales, pero vaya, podéis no cumplirlos, ¿eh? No pasa nada. Yo es lo que os digo, yo quería ser inspectora de Hacienda y además hubo un momento en la carrera en el que yo decía que sí, que yo me esfuerzo y que yo puedo ser alguien inspectora de Hacienda y que claro, hasta que me di cuenta que, oye, eso iba a requerir 5 años de mi vida como poco, que es lo que normalmente tardas en sacarte esa oposición, iba a requerir un esfuerzo económico para mis padres que en ese momento igual no era el más oportuno para que ellos lo hiciesen y yo quería ser inspectora de Hacienda, pero ahora estoy trabajando en African Compliance y estoy igual de contenta y no soy inspectora de Hacienda, no. Y la verdad es que igual a lo mejor si hubiese sido inspectora de Hacienda, pues igual no estaría tan contenta como estoy ahora, porque igual a lo mejor no hubiese conocido a mis compañeros de trabajo, que son una gran parte de mis amigos, por poneros un ejemplo. Entonces, que no lo consigues, no pasa nada. O que incluso decides cambiarlos porque sí, yo quiero ser inspectora, pero luego me veo otra cosa que me gusta más. Pues es que también puede pasar, es eso. Yo me metí a Derecho y Economía y luego dije, ¿y por qué no me metería yo a ingeniera? Que era lo que me decían mis profes. Bueno, pues lo podría haber cambiado también si hubiese querido y no lo hice. Entonces, que no pasa nada, está bien fijarse objetivos porque, oye, así por lo menos no estás tampoco divagando en el mundo sin saber muy bien qué hacer. Pues, oye, tú te vas marcando unas metas que a veces te ayudan a otras cosas, pero tampoco hace falta frustrarse y ni agobiarse con ello. Luego, cuida de tu círculo social y dedícale tiempo. Esto es fundamental. Tenéis que salir con vuestros amigos, tenéis que hacer amigos y cuantos más, mejor. Pero ya os digo, ya no solo a nivel profesional, porque bueno, pues sí, en tu trabajo tienes que tener amigos. Y además está guay, porque es divertido, porque si encima trabajas con tus amigos, pues te gusta más ir a trabajar. Pero cuidad de vuestros amigos de ahora. Mis amigos de instituto siguen siendo de mis mejores amigos. Y luego, de hecho, bueno, y en la universidad hice también pues, lo que yo decía, pues mi familia de Madrid, porque como encima yo era de fuera, mis mejores amigos de Madrid, pues eran como mi familia aquí. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque cuando estás mal o cuando tienes dudas o cuando estás agobiado, a quien recurres es a ellos. Y cuando te apetece pasártelo bien y desinhibirte, pues también. Y eso es fundamental para estar tú bien. Entonces, mm, tenéis que salir. Y mucho. Y más ahora. O sea, no dejéis de salir en la época en la que estáis. No dejéis de hacer viajes con vuestros amigos, de hacer planes con ellos, de salir de fiesta, porque es que es parte de la vida y es de lo que en verdad disfrutas. Pues ¿por qué vas a dejar de hacerlo? Y es que merece la pena perderles tiempo. Luego esto ya un poco más aplicado. Aprende a utilizar herramientas importantes. Por mucho que os digan en el instituto ahora, las redes sociales lo son. Ahora mismo es una herramienta fundamental porque te ayudan a conocer cosas, te ayudan a conocer gente, porque son una herramienta útil porque te ayuda a la gente que trabaja con ellas, aprende muy bien a controlar los comportamientos y las conductas de la gente. Entonces, es útil saber de redes sociales, es útil saber de Excel, es útil saber de PowerPoint, de Word. ¿Por qué? Porque son herramientas que utilizamos la mayoría de la gente en nuestro día a día. Ahora, si cualquiera que te diga, es que yo no sé trabajar con un ordenador, madre mía, no sabes lo que te estás limitando. Porque todo el mundo trabajamos con ordenador, porque es que te piden ordenador hasta para entrar, para hacer tu declaración de la renta, que la tiene que presentar cualquier persona. Para trabajar con bancos, que cualquier persona tiene que tener una cuenta bancaria hoy en día. Entonces, aprended de esas cosas.
aprovechad a vuestros profesores. No sé si vuestros profesores de economía lo hacen, pero pedidles que os enseñen a leer una nómina, que os enseñen a abriros una cuenta corriente en el banco. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿Cómo se usa? Porque eso es fundamental. Es que son herramientas que necesitáis en vuestro día a día y que os da igual que da igual a lo que os dediquéis, la vais a necesitar. Entonces, oye, pues intentad aprender sobre ello, aunque no sea lo que más os guste, pero es que ya que lo vais a tener que utilizar, pues que por lo menos sepáis hacerlo, ¿no? Idiomas y cultura, pero porque esto viene muy bien, te da un montón de visión, un montón de perspectiva de todas las posibilidades que hay, de todos los tipos de vidas que hay, incluso, ¿vale? Porque vosotros ahora estáis como en vuestra vida, en vuestro día a día, con vuestros padres, con vuestra familia y sabéis cómo ir vosotros, pero no os imagináis la diversidad que hay fuera. Conocedlo. ¿Cómo? Pues para eso es muy útil los idiomas, porque nos ayudan a comunicarnos con gente con la que no tenemos otra forma sino de saber sobre ella. Yo he conocido, bueno, chapurreo el inglés y eso me ha servido para conocer a un montón de gente de otros países. He hablado con gente de la India que me ha contado cómo se vive allí. He hablado con gente de Estados Unidos que me ha contado cómo se vive allí. Incluso con el idioma que tenemos que es tan fácil, pues he hablado con un montón de gente de Sudamérica y me cuentan un poco cómo es su día a día allí. Y vais a ver lo diferente que es y lo que te aporta conocer de otra gente. Porque al final te dice de que, oye, no solo eres tú y tu círculo y a lo que tú estás acostumbrado, es que hay mucho más. Igual a lo mejor te gustan más otras opciones. Tengo una amiga que está viviendo en Irlanda y es la más feliz del mundo allí. Y le encanta la cultura de allí y el ambiente de allí y la gente de allí. Oye, pues nunca sabes dónde está tu destino. Y mi amiga esta que os cuento era de Andalucía. O sea, la diferencia es enorme. Entonces, no os cerréis. Y eso, y ya por último, pues eso, ser críticos, eso sí, ser críticos y pensar y empáticos con la gente con la que estéis, pues un poco porque al final es como os gustaría que, mm, que fuesen con vosotros. Y aquí estoy al último, pues eso, encuentra tu propósito y no todo es como empieza, yo os decía, o sea, buscad lo que queréis hacer, si es que lo tenéis claro, y si no, pues dejaos llevar, pero buscad cosas que os gusten, porque al final eh, el recurso más limitado que hay, y esto ya os lo digo como economista y como persona que se ha dedicado un poco, que ha estudiado un poco esto, es el tiempo. Entonces, aprovechadlo en hacer algo, cosas que os hagan feliz, que os aporten en vuestro día a día. Y es que para estar tristes y para estar mal ya vamos a tener tiempo, entonces disfrutad, que es lo más importante de todo esto en lo que empezáis. Y, y aprovechad de todo lo que os avecina. Pues eso, ahora vais a empezar, posiblemente estéis acabando vuestros estudios de bachillerato y estéis pensando qué vais a hacer con vuestra vida, pues cosas que penséis que os vayan a hacer felices en este momento. Que luego las cambiéis, pues lo que os haga feliz entonces. Pero, pero eso, aprovechad cada momento que para eso está. Y bueno, tenía aquí un apartadito de dudas y demás, pero bueno, si tenéis dudas, he dejado al inicio de la presentación, que os lo vuelvo a poner, mi correo electrónico, mi LinkedIn, que no sé si tenéis o no, pero bueno, para que también os podáis meter y cotillear a raíz de ese enlace, que es esa herramienta. Y si tenéis cualquier duda o demás, pues poneros en contacto conmigo, que yo estaré encantada de resolverosla. Y gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Y bueno, y a la Fundación AFI por darme esta oportunidad, que igual si tenéis oportunidad, meteos en su página web, en sus redes sociales y vais a ver todo lo que tienen allí y todo lo que os pueden ayudar y aportar a vosotros también, que tiene una parte de educación financiera que yo creo que es muy útil en cualquier momento.